armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, hoy 21 de septiembre, día de San Mateo y fiesta de Oviedo, aprovecho para comenzar las noticias BHM, en las que trataré de contar lo que sucede en el mundo, explicar lo que puede suceder, todo con los ojos de un historiador y amante de la historia del pasado, que creo que es la mejor maestra para conocer lo que pueda suceder. Como siempre, esto es un canal abierto a vuestra participación y, por lo tanto, en las noticias también. Podéis hacer vuestras preguntas al final del programa en el chat. Vamos a dar comienzo con la noticia que nos viene del Kremlin, de Moscú, y de la movilización parcial de las tropas rusas. Ayer se firmó por decreto de Putin una movilización parcial de los efectivos de los hombres en edad militar. Se calcula una cifra de 300.000 efectivos los que puede llegar a poner en funcionamiento el ejército ruso con esta movilización parcial. ¿Cuál es el objetivo de esta movilización parcial? Teniendo en cuenta las cifras, ¿no?, de población dadas ayer por el gobierno ruso, dicen que se está movilizando solamente al 1%, por ahí más o menos, de su población militar, o incluso menos. Esos son los datos que dan y, en el fondo, razón tiene si calculamos la población en unos 25 millones de varones en edad militar. La mayor parte de ellos, de las últimas generaciones o los últimos llamamientos de tropas de servicio militar, nos viene bien esa cifra, pero la realidad es que jamás se calculó, el total de tropas rusas en 25 millones. Siempre se habla de 1 millón de efectivos, lo que formaría parte del ejército ruso ante estas movilizaciones. ¿Por qué este llamamiento? Este llamamiento se puede unir a lo que sucedió ayer y antes de ayer, mejor dicho, en varias de las zonas controladas por Rusia en Ucrania, exactamente en Donetsk, en Lugansk, en la zona también de Gerson y en Mariupol, Melitopol, mejor dicho, perdonad, en Melitopol. Allí se está hablando de un referéndum de las autoridades prorrusas en la que se pediría la anexión de estos territorios a Rusia, lo que implicaría a un corto plazo que, si Rusia admite esos territorios como parte de Rusia, cualquier ataque ucraniano que se haga a esos territorios se considere como una ofensa o un ataque a territorio ruso, lo que implicaría, desde el punto de vista de Rusia, la declaración de guerra y ya no esta operación especial. Eso conllevaría a que tropas, por ejemplo, de la Guardia Nacional y tropas de otras unidades, incluso estos jóvenes del servicio militar, ya puedan entrar en territorio de guerra sin ningún problema. Por lo tanto, entender siempre que todo juego político diplomático va asociado siempre a esta guerra en Ucrania, a la movilización de tropas. 300.000 hombres, como ya vimos en los programas, no es la movilización completa. El motivo puede ser doble. El motivo principal es que la población rusa no vería tampoco, a lo mejor, de buen grado una movilización de toda la juventud para esta guerra en Ucrania, viendo un poco el funcionamiento o el transcurso de esta operación especial. Por otro lado, equipar a 1 millón de hombres, como se decía, es muy difícil, cosa que 300.000, teniendo en cuenta que de los 300.000 soldados que se movilicen, no todos van a ir al frente de batalla, siempre se habla de una proporción de 1 a 6 los soldados que combaten. En ese caso, gran parte de estos soldados irían siempre a unidades logísticas, apoyo a
a la artillería, unidades, por ejemplo, de pontoneros, unidades de ingenieros, mantenimiento también, sobre todo tema logístico, que creo es el problema principal. Parte de ellos, aquellos que tengan el carácter a lo mejor de reservistas voluntarios, aquellos que tengan contrato con la Guardia Nacional y se les movilice a estas tropas de primera línea de combate ya del ejército, puedan ser enviados al frente de batalla. Teniendo en cuenta, ¿no?, que en una guerra moderna el entrenamiento es esencial y los hombres que estamos hablando que tienen experiencia en el servicio militar, pero a lo mejor hablamos de hace 10 años, 15 años, 20 años, no se les puede poner sin un entrenamiento previo en zona de combate. Por lo tanto, al igual que hizo Ucrania, aprovecharán a lo mejor la pausa que nos viene con la Raputisa, ¿no?, el barro, para hacer ese entrenamiento en territorio ruso y posteriormente derivarlos al frente ucraniano. Y allí seguro que lo que intentarán estas tropas, a lo mejor poco entrenadas en movimiento, usarlos como unidades defensivas en la guerra de trincheras en el Donetsk, que es lo que estamos viendo desde el 2014, una estabilización del frente, mientras pase el otoño y en el invierno, y a lo mejor en enero o por ahí, cuando el hielo endurezca el terreno y sea factible una movilización de tropas ya móviles, ahí el ejército profesional que le quede, que esté descansado y recuperado por la llegada de estas tropas de relevo estáticas, comenzar una ofensiva en invierno. Eso implica un escenario geopolítico muy interesante, que será qué hace Rusia en este tiempo, ¿no? Ahí Putin, en el decreto de movilización de su ejército parcial, de una llamada de 300.000 hombres, también realizó una reunión con los empresarios industriales rusos para la movilización de la industria rusa a la guerra. Es algo que hasta ahora no se había hecho y es una medida que siempre se hace en una guerra, y hasta ahora no era una guerra, era una operación especial sin declaración de guerra, lo que a mí me hace pensar que uniendo esta movilización, este llamamiento a la industria, lo que estuvimos viendo también en los referéndums que se van a realizar en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia, me lleva, al igual que hicimos en febrero, justo una semana antes, cuando la declaración y reconocimiento por parte de Rusia de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, a un casus belli. El casus belli está claro. Es decir, hay nosotros lo tenemos claro en Occidente, lo tenemos claro los ucranianos, que hay una guerra, pero Rusia juega con las palabras de operación especial. Eso le tenía, digamos, las manos ocupadas a la hora de poder realizar una movilización de tropas. Esta movilización parcial, voy a leer unas frases que más o menos nos dan una explicación del porqué. Tienen que ver todo con, digamos, el objetivo de esta movilización, ¿no? Según Putin, el objetivo de Occidente es debilitar y dividir y destruir finalmente a Rusia, ¿no? Ahí se une también una frase que, espera. Aquí está. Asimismo, ha destacado que las fuerzas rusas presentes en Ucrania operan a lo largo de una línea de contacto de más de 1.000 kilómetros y ha afirmado que hace frente a toda la maquinaria militar occidental, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. También tenemos declaraciones de esta entrevista. Washington, Londres y Bruselas están empujando directamente a Kiev para que traslade las operaciones militares a nuestro territorio. Ya no esconden que Rusia debe ser derrotada por todos los medios en el campo de batalla, seguido por la privación de toda soberanía política, económica y cultural. Es decir, aquí lo que está diciendo Putin en esta entrevista que dio después de la declaración de movilización parcial es que están ante una guerra defensiva y por lo tanto comienza la movilización en defensa del territorio nacional. Claro, esto hasta este momento solo afectaría un ataque, por ejemplo, a Crimea. Pero si se reconoce que los territorios ocupados en Ucrania
en esta guerra, no en el 2014, sino en esta guerra, y las repúblicas de Donetsk y Lugansk son parte de Rusia, entraría esta frase en funcionamiento. Es decir, no hay un ataque a unas tropas en una operación especial, sino a la soberanía rusa. Y entraría esa movilización parcial y posiblemente, si no les funciona, una movilización, no digo total, de los 25 millones que dicen que tienen de población, porque no hay capacidad de armarlos. Pero también ahora vais entendiendo lo que acabo de decir antes. Es decir, esa movilización parcial va asociada a una movilización de la industria rusa para realizar, en la medida de lo posible, las armas que estos hombres necesiten en esta movilización. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar que de repente lleguen 300.000 soldados al frente ucraniano. A los reservistas voluntarios y a aquellos voluntarios les darán un entrenamiento para esta guerra, digamos, una guerra de trincheras, una guerra posicional, y pasado unos meses, como pasó ahora mismo desde febrero hasta septiembre, cuando Ucrania estuvo entrenando a sus tropas recién llamadas a filas, pasará lo mismo. Habrá una contraofensiva, posiblemente rusa, hacia enero, aprovechando el hielo, que es un factor que ellos tienen para moverse por el territorio, sin la limitación de las carreteras, como pasó en febrero, cuando la Raputisha comenzó un poco antes de lo normal y limitó el avance a las carreteras. ¿Qué tiene que hacer Ucrania? Ucrania lo que tiene que hacer es, en este momento, aprovechar para atacar lo máximo posible en un momento en el que el ejército ruso está debilitado. Las cifras, yo voy a poner algunas, no quiero que... esto que voy a sacar es de Ucrania, ¿vale? Es una cifra que da Ucrania, de lo que, según Ucrania, destruyó del ejército ruso en lo que va de guerra. Estamos hablando de unas cifras muy altas. Ellos hablan de más de 55.000 soldados rusos muertos. Las cifras no creo que sean esas. Como bajas militares sí. Que eso es algo que podemos ir hablando posteriormente. Según el gobierno, el ministro de Defensa ruso, hoy mismo declara que 5.000 soldados rusos fallecieron desde febrero y unos 60.000 resultaron heridos. Esas cifras, bueno, se pueden acercar a lo que aquí llaman 55.000, pero no muertos, serían bajas. En la guerra sabéis que el término bajas implica a todo soldado herido que es retirado del campo de batalla. Por lo tanto, los muertos y heridos son bajas. Ahí hablaríamos de unas cifras teniendo en cuenta que el ejército ruso, cuando comenzó la operación especial o la invasión de Ucrania, hablábamos de 150.000 efectivos, con refuerzos y movimiento de tropas podían andar unos 250.000 en estos casi 7 meses de guerra. Pues unas bajas en torno a 60.000, 70.000 son muy altas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En las guerras no todo soldado combate. La mayor parte de estas bajas serían de los soldados de primera línea de batalla y por lo tanto esa movilización sería para reforzar seguro a esas tropas de primera línea con infantería ligera para frentes estáticos. Yo creo que será lo que van a usar estas tropas. Y después, con el tiempo, reorganizarían las unidades móviles que les queden para hacer contraataques, pero más adelante, no ahora digamos en octubre, ni tampoco yo creo en noviembre, salvo que haya una situación nueva. Voy a ver si hay alguna pregunta. Hola Francisco, ¿escuchaste que dijo un parlamentario alemán sobre que el 24 de septiembre, o sea, este sábado, iba a pasar algo muy importante? Lo declaró en el Parlamento alemán. No, eso no sabía, esa noticia. A ver, a veces los rumores se cumplen, ¿no? Y no sé exactamente qué será muy importante. A mí me resulta preocupante que los halcones y sus avatares en los medios públicos rusos se estén animando al uso de armas tácticas. El tema va por ahí. De hecho, voy a leer, bueno, no voy a leer, lo sé de memoria más o menos. Hoy Putin, en la entrevista que dio ayer, dijo una cosa, que era Occidente la que amenazaba
a Rusia con armas nucleares. E incluso habló de la Rosa de los Vientos, que tengan cuidado con la Rosa de los Vientos porque se les puede venir en su contra. Esto tiene que ver más que con el uso de armas tácticas. Europa, Occidente, no lo dijo. Lo que dijo Biden es que si atacaba Ucrania con armas nucleares, las reglas de la guerra cambiarían, ¿no? No dijo exactamente en qué modo. Lo que yo creo que se está hablando aquí Putin y lo que está hablando en este momento es por Zaporilla, la posibilidad de que el fuego artillero ucraniano ataque o destruya un reactor de Zaporilla, eso lleve, según Putin, el viento, ¿no?, hacia Rusia. Pero también las fuentes ucranianas acusan a Rusia de querer destruir Zaporilla para que la nube tóxica vaya hacia Kiev, ¿no? Es decir, la guerra nuclear, el problema que tiene es que depende de los vientos, depende de más factores. Y en cualquier elemento que nos estemos hablando, un ataque a una central nuclear y que hubiese una reacción del núcleo por que no funcionen las... explico lo que quiero explicar con esto. En la seguridad nuclear, un reactor no estalla porque le caiga una bomba encima. Estalla porque... No estalla, mejor dicho. Entra en fusión porque se estropean los sistemas de enfriamiento. Zaporilla tiene, al igual que el ejemplo de Fukushima, tiene unos motores que bombean agua alrededor de la zona donde está el núcleo para que enfríe, y también esa evaporación es la que genera la electricidad. ¿Qué pasa cuando un reactor entra en seguridad, ¿no? Es decir, no está generando electricidad, pero sí está enfriando el núcleo con agua para que no fusione, para que no entre en un proceso de reacción nuclear. Si por algo una bomba cae en los sistemas eléctricos, rompe el sistema que llegue de alta tensión, de emergencia, que rompe los motores diésel que generan los sistemas eléctricos de emergencia, ahí puede entrar en un desastre nuclear. Es lo que se hablaba, de que en Zaporilla pasase, ¿vale? También hay la posibilidad de un arma táctica, que es lo que los medios de comunicación rusos más ultranacionalistas están hablando todo el rato. Usar un arma táctica nuclear, suelen tener un radio de 3 kilómetros de destrucción, ahora que las tropas ucranianas están concentradas. Es decir, es cierto que este avance, por ejemplo, en la zona de Kharkov, implica que hay muchas tropas ucranianas puestas en el mismo sitio. Y eso permitiría el uso de un arma nuclear táctica, como ya os contamos en varios programas de Bellum Artis. A mí me resulta preocupante que eso está. Poner, por ejemplo, mi nombre en las preguntas. Muy grande siempre. El amigo Francisco, estos likes de apoyo. Gracias. Esto fue, aprovechando hoy que no trabajo, que es fiesta en Oviedo, pues dije, para vosotros os hablo en directo yo solo, aquí con los amigos de Bellum Artis y los nuevos que vengan. Pues más cosas sobre el tema de la guerra de Ucrania de última hora. Tenemos una última hora que tiene que ver, incluso el Papa Francisco acaba de decir que vería una locura el ataque nuclear. Eso implica también, bueno, que se va quedando Rusia más solo, ¿vale? Es interesante, el ministro de Exteriores Wang Wenbin de China dio unas declaraciones que voy a leer. Espera un momentín que voy buscando las declaraciones. Aquí está. China pide apoyo y esfuerzos por un alto el fuego. El ministro de Exteriores Wang Wenbin dice: hay que apoyar todo esfuerzo conducente a una resolución pacífica de esta crisis. El portavoz chino dice: siempre ha sido clara y no ha cambiado, y que pese a respetar la integridad territorial de todos los países, es decir, que al final China está diciendo a Rusia que sigue lo mismo. Él defiende la integridad nacional de todos los países. No se enfrenta directamente a su amigo ruso, pero nunca le apoyó en esta, digamos, invasión o liberación. Los motivos son siempre, al final, geopolíticos. Es decir, si Rusia invade un territorio de otra nación y China se lo permite, es que al final la integridad de las naciones no existe, ¿no?
¿qué sucede? Que la razón que siempre alegó Putin para esta guerra era la defensa de las declaradas independientes repúblicas de Lugansk y Donetsk. Es decir, si China reconoce el derecho de Rusia de atacar dos repúblicas independientes de Ucrania que se declararon independientes de facto o de hecho, ¿qué sucedería con su exigencia de que Taiwán, que es parte de China según China y según Taiwán, por ahora sigue siendo China? O sea, una es la China popular y otra es la China nacional, ¿no? Sigue siendo China, pero en Taiwán está creciendo mucho el independentismo, es decir, ya no ser la China nacional, sino ser Taiwán, es decir, un país distinto a China, con su, digamos, romper los lazos totales con China, ¿no? Si Taiwán tuviese ese derecho, como tiene derecho Donetsk y Lugansk, para China, su propio argumentario para una posible ataque al territorio rebelde de Taiwán se caería. Al final, China no puede permitir a Rusia un acto de apoyo a un territorio independiente porque sería contraproducente o una negación de su derecho sobre Taiwán. Por eso, a China no le veréis con apoyos directos a Rusia. También recordar que el que más puede ganar a río revuelto en Asia con la debilidad de Rusia es China. En el programa del otro día que hicimos sobre el gran error de Putin, ¿no? La operación especial de Ucrania, el gran error de Putin, con Lucas Martín, hablamos de Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, todos esos territorios centrales de Asia que son los únicos aliados potentes que le quedan a Rusia en temas militares, energéticos, van poco a poco cayendo en manos o cayendo hacia los brazos de China, que se convierte en el referente militar, económico de la zona. Por lo tanto, si Rusia cae, esos territorios irán a los brazos de China, o también de los Estados Unidos, como vimos en el caso de Armenia con la visita de Pelosi, ante la negativa de Rusia de apoyarle en su conflicto con los abjasios. Es decir, todo esto se está convirtiendo en un caos geopolítico y aquí nadie gana y todos pierden. O bueno, pueden ganar a largo plazo China e incluso Estados Unidos en esta guerra. Pero el que no está ganando es Rusia porque ya perdió su objetivo geopolítico, que era alejar Ucrania de Europa, e incluso consiguió que dos países neutrales como Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, ¿no? Si eso lo ponemos como objetivos de la guerra, los va perdiendo. Vamos a ver más preguntas. Son las 8 menos 10 en Uruguay y ya estamos al firme con BHM. ¿Qué gran esfuerzo estás haciendo? Bueno, recuerdo que hoy lo hago en mi día libre, que los demás días a estas horas no puedo hacerlo, que trabajo, Trabajo y hoy aprovecho un momento antes de salir de fiesta de San Mateo. Oye, Francisco, una pregunta, amigo. ¿Cómo ves el avispero del Cáucaso, con los recientes y nuevos ataques de Azerbaiyán y Armenia? Bueno, eso ya lo comentamos en programas, pero bueno, lo puedo dar un poquitín. El Cáucaso, voy a poner un mapa para que nos centremos todos. Aquí tenemos justo el Cáucaso, que es para mí desde hace tiempo el avispero. Esto tenéis en cuenta que durante el siglo XIX estos territorios eran uno de los lugares de encuentro, ¿no? o de lucha entre el Imperio ruso y el Imperio otomano. Aquí se produce una mezcla de elementos turcomanos, persas, eslavos, cristianos, musulmanes, y es un caldo de cultivo interesante, ¿no? e histórico de conflictos. Viendo el mapa, tenemos al norte la Federación Rusa, con todas sus provincias, territorios autónomos, territorios controlados por Rusia, como es Abjasia y Osetia del Sur, ¿no? Y tenemos ahí a Georgia, un territorio que es amigo o partner de la OTAN,
en muchos actos intervino junto con la OTAN, por ejemplo en Afganistán, mandó tropas. Y Georgia mandó muchos voluntarios en esta guerra de Ucrania, algunos con mucho ánimo de venganza contra Rusia, ¿no? Recordad siempre la invasión rusa de Osetia, este territorio que tenemos aquí de Osetia del Sur, en plenos Juegos Olímpicos de China, ¿no? Tenemos después Azerbaiyán, un territorio de mayoría musulmana que tiene también apoyo turco, con el deseo de Turquía, del Erdogan, de hacer la gran Turquía, un sueño de unir a todos los pueblos turcomanos, es decir, todos los que acaban en An, en una especie de confederación o territorio amigo, ¿no? Tenemos al sur a Irán, un país que hablaremos de él después por las revueltas. Un país musulmán, pero no es árabe, es persa y no es suní, es chiita. Eso le diferencia de todos los países árabes que tiene alrededor, menos de Irak, que la mitad de Irak, más o menos, de geografía y de población, es de origen persa y también de religión chiita. Pero bueno, al tema que nos vamos. Aquí Irán apoya a Armenia, en algunos casos Armenia, que es el país más antiguo cristiano del mundo, es apoyado por Irán y también por Rusia. ¿Qué pasa? Que Rusia tiene un organismo que se llama la Organización del Tratado de la Seguridad Común, la OSTC, que tiene como la OTAN un artículo en el que en caso de conflicto cualquier país atacado en su territorio nacional se puede llamar en ayuda a sus aliados. ¿Qué sucedió? Hace unos días, en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, no en Nagorno-Karabaj, que es el territorio en disputa entre los dos, desde la caída de Rusia, de la URSS, ese territorio no entra dentro del Tratado de Seguridad Común, pero sí la frontera de Armenia. Hubo un fuego de artillero, murieron varios armenios y pidieron a Rusia la ayuda. Rusia no se la dio. Los motivos, intentó dar varios motivos, pero la realidad es que no se puede meter en otro avispero estando en una guerra en Ucrania. Eso, que a priori podría ser comprensible, ¿no? Lo que hizo fue que Armenia pida ayuda al que considera que sí está en capacidad de ayudarle. Y cosas de la vida, hace unos 2 días, Pelosi, la presidenta de la Cámara del Congreso de los Diputados americano, fue a Armenia para abrir negociaciones o abrir vínculos de Estados Unidos con Armenia, un país no digo amigo de Rusia, sino de su organización, es decir, parte inherente del sistema defensivo ruso. Por lo tanto, empieza a haber debilidad en el vientre sur de Rusia. Es decir, se le está calentando el trasero, podemos decirlo así, vulgarmente. Este es el trasero de Rusia. Lo fue ya en épocas antiguas, un territorio muy complejo, con muchas montañas, con zonas étnicas distintas, pero también le está este problema en otro territorio, justo en la otra orilla del mar Caspio, en Kazajistán. Sus amigos kazajos, a los que salvó al gobierno kazajo en enero, ahora están muy enfadados con Rusia porque durante un mes le cortó el gasoducto que dirige todo el gas hacia Europa y está abriendo un nuevo gasoducto Kazajistán a través del Caspio en dirección a Turquía para ser por Turquía ya la venta de gas a Europa. Al final, Rusia está perdiendo muchos amigos en esta guerra. Y de hecho, amigos suyos, los tayikos y los kazajos, quillicos de Kiyikistán, se están pegando entre ellos. Se están combatiendo 2 aliados de la Organización de Seguridad del Tratado Común. Es decir, los amigos de Putin se pegan entre ellos. Porque no tienen al gallo, ¿no?, que les controle. Podemos decir así vulgarmente. Vamos a ver más preguntas. Sí, uno de los problemas que se plantea en esta guerra es que Rusia está perdiendo ya no solo capital humano, que es doloroso y difícil, porque está perdiendo su capital humano militar, profesional. Es decir, los hombres que participaron en la primera
meses de campaña era la parte profesional. Es decir, los BTG tenían casi 2/3 partes de sus unidades de profesionales y 1/3 parte de servicio militar. Al principio no los llevaron a Ucrania, supuestamente, los dejaban o los llevaban, pero no en línea de combate. Eran ese tercio de soldados de servicio militar, funciones de logística. ¿Qué pasó? Que vimos en los primeros días los ataques a las líneas de suministro y a las retaguardias rusas por parte de unidades móviles ucranianas que destruyeron gran parte del sistema móvil, camiones, logística, sistemas de recuperación, cisternas. Eso es un problema que tiene Rusia para una movilización, digamos, o para un ataque móvil. Su línea de suministros está tocada, cada vez le quedan más lejos las vías de ferrocarril de las zonas de ataque y por lo tanto necesita más camiones, parte de ellos perdidos en el conflicto. Por eso están viendo opciones de movilización de la industria para volver a construir. ¿Qué problema va a tener Rusia en esa construcción de nuevas armas? Es el embargo internacional. La mayor parte de los países del mundo, incluso China, el mayor fabricante de componentes electrónicos, no los está suministrando a Rusia. No porque digamos, tenga miedo a las sanciones que haga Occidente a China por incumplir el embargo que declaró Occidente, sino porque yo creo que no quiere tampoco que esta guerra le salga muy bien a Rusia, porque a Rusia, que es su amiga, si le van mal las cosas, se va a tirar en brazos de China. Su economía se va a volcar a China, sus gas se va a vender a China, el único comprador de sus materias primas va a ser China o la India, y al final va a ser una especie de cliente cautivo. Al revés, va a ser un proveedor cautivo. O sea, hay que jugar siempre con esos datos. Bueno, sí, a Rusia le están multiplicando los enanos, es la idea que más o menos estoy planteando con este programa. Voy a hablar de la otra noticia que teníamos, que tenía yo hoy en mente hablar. Es las revueltas en Irán. Irán, el país de los ayatolá, ¿no?, que lo conocemos todos perfectamente, es un país que durante mucho tiempo controló a la población. Hubo ciertos intentos de los más jóvenes, ¿no?, de romper ciertas normas, abrirse a Occidente. Las mujeres tenían prohibidos los campos de fútbol, lograron, ¿no?, parcialmente que se les permitiese el acceso a gradas en los campos de fútbol. Bueno, ya sé que también en Arabia Saudí sucede lo mismo, exactamente lo mismo. En los dos países hay leyes caninas o primitivas, ¿no?, contra las mujeres, pero aquí en Irán la parte más joven del país, no toda, habrá siempre ultraconservadores de todas las edades, ¿no?, está intentando abrir el país, ¿no?, o abrir sus costumbres a lo que, aunque a muchos os parezca extraño, ya tenían. Es decir, antes de la llegada del régimen de los ayatolás, en la época del Shah de Persia, ¿no?, el último Shah de Persia, las mujeres normalmente en Irán no vestían velo en las ciudades, vestían a la europea, en minifalda, bueno, como en Afganistán, lo mismo. Ahí sabéis que hubo un retroceso, digamos, en los derechos de las mujeres y se les obliga a andar por la calle con velo, y resulta que una de las muchas mujeres que intentan romper esta prohibición fue atrapada por las patrullas de la moral, esas policías religiosas que hay en Irán, la detuvieron. La chica es Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida solo porque su velo no cubría el pelo completamente y cometió el delito contra la moral y fue detenida. En la cárcel murió con 22 años, en el arresto, digamos, en el interrogatorio, y falleció con 22 años. Eso provocó que la población iraní, hay siempre gotas, ¿no?, que colman el vaso. La primera primavera árabe la conocemos todos, las consecuencias que tuvo, y ahora puede que comience el famoso, o que yo voy a poner el nombre, el otoño persa, ¿no? Este otoño persa se va esperando durante mucho tiempo. El gobierno de los ayatolá lo va controlando, va generando gobiernos civiles
que van cambiando, y ahora toca uno ultraconservador que apoya completamente al régimen de los ayatolá, y hoy y ayer se dieron unas revueltas que hacía tiempo que no se veían en el país de Irán. También resulta, cosas de la vida, que Irán es uno de los pocos vendedores de armas que tiene Rusia, que le vendan armas que necesita, los famosos drones iraníes. Cosas de la vida, está ya esta revuelta. Voy a poner unas imágenes un poco sacadas de Twitter para que veamos la revuelta. Digamos, chicas haciendo algo tan loco como quitarse el velo en la calle, están realizando un acto de protesta contra un régimen que prohíbe a las mujeres vestir como quieran. Digo solo para que veamos un poco el kit de la cuestión, ¿no? Aunque nos parezca raro, en un régimen como este, por primera vez hay escenas que no tengo aquí en las que la policía de los ayatolás, sobre todo la policía no militar, porque después está la Guardia de la Revolución, que no entró en funcionamiento todavía, está huyendo de las calles porque los jóvenes, digamos, se les enfrentan, cosa que no había pasado en otros conflictos. Sí es verdad que hace un tiempo, por cuestiones económicas, había habido alguna revuelta, pero esta revuelta de los velos puede ser un detonante, ¿no?, de un cambio en el régimen de los ayatolá. No olvidéis que hay también sanciones económicas. Hay una serie de sanciones económicas a Irán por lo de los ensayos nucleares. Se había hablado también con Estados Unidos de que si rompía relaciones con Rusia, que si le iban a quitar el embargo, y no se sabe muy bien cómo va a ir. A cambio del petróleo todo el mundo hace nuevos amigos, pero puede ser que esta revuelta, este canto de libertad en Irán, tenga cierta relación, desde mi punto de vista, con lo que está sucediendo en Rusia. Yo no soy de las conspiraciones, ¿no?, pero el COVID, la guerra en Ucrania, la inflación, los embargos económicos y también Internet, ¿no?, que permite que gente nos conozcamos de todo el mundo, los jóvenes iraníes con acceso a Internet de una manera con VPNs encriptadas, con lo que sea, son capaces de ver cómo viven los jóvenes de otros países y sobre todo las mujeres de otros países. Es normal, desde mi punto de vista, acusadme lo que queráis, que quieran la libertad y luchen por ella. Y puede ser que también sea otro punto débil para Rusia, su único vendedor de armas a gran escala. Bueno, le queda Corea, que le está vendiendo también arsenal de sus almacenes. Le pongan más difícil todavía a Rusia el tema de conseguir tecnología, porque el tema no es conseguir pólvora, eso se hace en cualquier fábrica que tengas azufre y sal, ¿no? Necesitas tecnología, y los persas, los iraníes, habían conseguido, pese a los embargos, hacerse unos drones de cierta calidad que a día de hoy están volando en Ucrania y atacando posiciones ucranianas manejados por pilotos rusos. Es decir, no sé, ¿qué opináis? ¿Tiene alguna vinculación esta revuelta en Irán con Rusia? Es decir, con el conflicto de Rusia en Ucrania. Podéis responder después, si queréis. Pues la idea del análisis está ya más o menos en los 2 puntos tratados. Incluso para que veáis la importancia que tiene esta revuelta, es que el propio ayatolá, voy a poner una foto para que le pongáis cara, Ayatolá Ali Jamenei, ha enviado un representante a casa de la joven muerta para hablar con sus padres e intentar convencerles de que murió de un ataque al corazón, es decir, que se le paró el corazón. Claro, evidente, toda muerte es por parar el corazón. No hubo otra que no se parase el corazón. La familia dice que su hija no tiene ningún problema cardíaco y que murió por los abusos o la tortura en las cárceles, ¿no? Sea como sea, esa joven murió en una cárcel por quitarse un velo, o por llevar, mejor dicho, el velo mal puesto, porque no se lo había quitado. Yo
lo que temo es por las chicas que se están quitando el velo en las calles, ¿qué les va a pasar, ¿no? Pues os dejo un minuto para que me hagáis preguntas, y si no hacéis preguntas, las más de 100 personas que estáis en el directo, pues entiendo que está todo muy bien explicado. Bueno, lo que dicen los miembros del chat, que por favor le deis like. Sí, os lo pido yo también, por favor, para que más gente no descubra esta iniciativa nueva de actualidad, que por desgracia es lo que más la gente quiere saber, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? No digo desgracia, es que la desgracia es que pase esto en el pleno siglo XXI, pero como historiador y como amante de la historia total, ¿no? Pero sobre todo me considero un estudioso de la historia militar. Por desgracia, esto no parará de suceder, y lo interesante es que conozcamos el porqué. Por eso os invito, mientras a los nuevos, que veáis los programas antiguos de historia militar, y ahí comprendáis el porqué de las cosas. Y estos programas de actualidad, pues sí, son una forma de conseguir nuevos seguidores, pero que sobre todo también de que la gente se anime a investigar, a aprender, a estudiar los conflictos militares. Porque por desgracia, por mucho que nos hayan vendido un mundo feliz de unicornios y yo qué sé, gusiluz, la realidad es que está llena de monstruos y malvados que hay que luchar contra ellos. Es decir, no hay otra vía que concienciarse, ¿no? De si pacem para verum, ¿no? Si queremos la paz, prepárate para la guerra. Eso sí, para que no suceda, tener un ejército potente, cualquier nación, también implica que otro se lo va a pensar antes de atacarte. Por eso, aunque queramos la paz, creamos la paz, hay que intentar siempre pensar en que pueda pasar una situación como esta, ¿no? Voy a ver si hay alguna pregunta. No sé si lo habrás comentado ya. ¿Qué opinas sobre una posible escala táctica nuclear? Los Estados Unidos tendrán que responder a esta escalada. A ver, el tema lo tratamos aquí en Velum Artis, en varios programas, ya en el mes de enero, febrero, en marzo, a principios de marzo, hablamos del tema en un programa, la posibilidad de una escalada nuclear. Estoy buscando la foto para que veáis el short que hice de 10 minutos sobre ese programa. Un segundo, y lo tenéis ahí, y el que lo quiera ver, pues que lo busque en el historial de Velum Artis, ¿no? El short lo llamamos bombas nucleares tácticas, está como un extracto del programa. Yo lo llamé última ratio Putin, ¿no? La última razón de Putin, ¿no? Es decir, al final el arma táctica está en el manual o en la guía de usuario, ¿no? Del ejército ruso, en los manuales operativos. Existe. Y es un país que las tiene. Es decir, hay dos armas estratégicas que son para destruir en una guerra total los puntos clave del enemigo, y las tácticas que son para destruir unidades de combate. No están destinadas a atacar infraestructuras, no están destinadas a cerrar una zona de frente, ¿no? Tú imagínate, en una guerra fría, yo podía destruir nuclearmente la mitad de Polonia y serviría de barrera, porque los atacantes que viniesen de Alemania tendrían que pasar una zona contaminada, ¿no? Nuclear. Las armas tácticas, que es lo que estamos hablando, son normalmente disparadas por piezas de artillería o también por aviones, y tienen un radio de destrucción de 2-3 kilómetros, y su radioactividad es relativamente pequeña. Es decir, producen radioactividad, pero al estallar es menor a lo mejor que un escape nuclear, ¿no? ¿Es posible su uso? Sí, pero sería ya abrir la caja de Pandora. Es decir, Europa puede que no recurra a una guerra nuclear, pero sí, a lo mejor, como dijo el otro día Lucas, a mandar tropas a Ucrania. Es decir, tú atacas Ucrania, yo voy a mandar tropas a Ucrania. No entraré en una guerra nuclear contra Rusia, porque no quiero, ni queremos nadie, pero sí a una escalada en la guerra, que podría ser el apoyo a Ucrania en una guerra convencional. No creo que Putin quiera hacerlo. ¿Qué problema hay? Que los halcones, ¿no? Estos radicales del gobierno, incluso de los amigos de Putin, ¿no? Mendeleev y otros, piden ir más allá. El más allá puede ser dos: la movilización, que es lo que se declaró hoy, o este uso de armas nucleares tácticas. Pero si lo hace,
sería un peligro ya internacional. China ya tendría relaciones a lo mejor ya con Rusia. Es más complejo, es un tema. Lo que va a hacer Rusia, y eso no lo descarto, y por ejemplo lo dijo también Yello hoy Yago, el de Crónicas, de Cosas Militares, es lo de pruebas nucleares. Una prueba nuclear que no se hace desde hace a lo mejor 30 años en el exterior, en mitad de Siberia, como una muestra de que, cuidadín, yo puedo ir a más, ¿no? ¿Cuál es la razón de que US no intervino aún en Irán? ¿Falta de potencia al estar lejos de costa segura? Ya no entró en su momento cuando la revolución de los ayatolá. En aquel momento es cierto que no tenía ninguna posibilidad de un ataque, ¿no? Es decir, no tenía a Irak como una base, ¿no? Yo creo que si no lo hizo en su momento en la época de la revolución del Shah, ¿no? En un apoyo, lo que hizo fue dejar de darle armas, ¿no? Los famosos F-14 Tomcat que aparecen en la película de Top Gun 2, supuestamente en un gobierno que es de esa zona, serían los que Estados Unidos dio en su momento a Irán, ¿no? Al Shah, a Persia. Lo que hizo fue dejar de darle armas, se quedó anquilosado esos aviones, se canibalizaron y bueno, no hizo más. Hizo sanciones económicas muchísimas, durante muchos años, sanciones económicas, y los intentos, ¿no? de Irán de generar energía nuclear, según ellos, con fines civiles, pero también, ya que tienes eso, puedes hacerlo con fines militares. El que deshizo toda posibilidad fue Israel, con varios ataques de aviación a donde se estaban haciendo esas fábricas, también con el asesinato, ¿no? de ingenieros del proyecto nuclear iraní, e incluso con virus informáticos que estropearon todos los planos de construcción. Es decir, Estados Unidos no se va a meter en Irán por una sencilla razón. Se está alejando de ese mapa geopolítico. A día de hoy, para Estados Unidos, digo Estados Unidos país, no el gobierno de Biden o Trump o quien sea. La nación americana, su centro de atención es el Pacífico. China, Taiwán, Japón, y ahí se centra. El ANZAC, Nueva Zelanda, Australia, esos son su zona de interés. Lo demás son escenarios periféricos. Incluso nos podemos ya decir que Ucrania, pero a Ucrania le interesa para debilitar también a Rusia, que es una potencia en el Pacífico, en la zona de Vladivostok. Es decir, ahí tenemos un interés. Putin se queda sin salidas. ¿Piensa que esta guerra interesa que dure por ambiciones geopolíticas de terceros? A ver, esta guerra se va a convertir en una guerra de desgaste. Ya hace tiempo lo hablamos en el canal, en los programas que hicimos sobre Ucrania. El objetivo ya hoy es desangrar a Rusia, es decir, convertir a Rusia en una potencia ni regional, es decir, su ejército destrozárselo por medio de un proxy, que es Ucrania, que se está defendiendo de una agresión. Estados Unidos le está armando para que el ejército ruso se desangre y ya no sea una amenaza para nadie. Creo que lo dijo hasta algún responsable del Pentágono, que era el objetivo. De hecho, este lunes tengo un programa con Guillermo Pulido, con Willy Pulido, que vamos a hablar de la guerra de desgaste en Ucrania, es decir, de esto justo que estamos hablando. El lunes a las 22 horas. A ver si alguna pregunta más. ¿Qué fuentes recomiendas para seguir la guerra de Ucrania? Aparte de tu canal. Tienes toda la razón. Aparte de mi canal. Mira, está bien los programas de Spurna, de Jordi Slesser, que los hacen en Twitch y los pasa en iVoox. Y después aquí en YouTube los tienes por Tierra, Mar y Aire, en los que sale Lucas Martín también. Sale Juan Chulilla. Y están aquí en YouTube por Tierra, Mar y Aire. También está bien Crónicas Militares. Bueno, el de Yago de Cosas Militares también está bien. Me gusta mucho uno de Geopolítica Económica, que es el de Óscar Vara, que es interesante porque esta guerra no se puede entender sin el factor económico. Por lo tanto, ahí Óscar Vara lo podéis ver interesante. Yo no veo más fuentes, pero yo esas así en castellano y tal, bien. Está también un canal IGUTM o IGUTUM, algo así es, pero lo busco ahora mismo. Es que no me acuerdo cómo se llama, cara.
hace vídeos de 10 minutos con los mapas y va explicando un poco el resumen de cada semana. Y GTUM o algo así, es que no me acuerdo ahora mismo. Y después leer mucho, ver muchos medios. Yo estoy en grupos de Telegram rusos y ucranianos para ver cosas. Es decir, muchos medios. Pero sobre todo, sentido común en los dos lados. A mí me acusan de todo, yo lo tengo ya claro. Putin se ha puesto en modo por Chasnis Labianchi. Uy, me acabas de matar. Espera, que me acabas de matar, no caigo quién es, espera. Me acabas de matar, no sé quién es, espera, Ah, el adiós de Slavianka, vale. Vale, es una canción de despedida, vale, perfecto. El que no dé like entra directamente en la reserva, aviso, sí, directamente. Le iba a mandar a Siberia, pero ya no, ahora va al Donbass, que es peor castigo. Sin duda el ejército ruso ya no es una amenaza excepto por sus armas tácticas, no, sí, es cierto, es decir, la disuasión militar la tiene solo por lo nuclear a día de hoy. Yo creo que si no tuviese armas nucleares, Estados Unidos hubiese intervenido. Para los reservistas, igual el T-34 y el Noshinaga. No, el T-34 no, pero un T-62 sí y un Kalashnikov de una K-74, pues ya todos. Vale, Florian, ya lo vi, sí, es una marcha militar. Lo acabo de ver en internet, sí. Gemitu, justo eso. G-M-I-T-U, Gemitu. Mi nombre es raro, Belun Artis, pero el de Gemitu más todavía. Justo es él. Está muy bien los resúmenes que hace. Aunque es verdad que algunos a veces es demasiado pro un lado, ¿no? Es decir, demasiado pro ucraniano, pero no están mal los resúmenes. El canal de Perum, eso no lo conozco, aunque está en inglés. No, yo en inglés veo alguno, es decir, no soy bilingüe, pero bueno, alguna cosa veo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos acabando, que hoy miércoles tengo un programa muy interesante en el canal, a las 22 horas española. Vamos a hablar de un tema que es de historia y ya que estoy aquí y puedo hacer publicidad de mis programas, os lo pongo. Hoy por la tarde, de noche, mejor dicho, perdonad. Hoy por la noche, las guerras carlistas. Ahí vamos a conocer la primera guerra carlista, 1833-1840. Lo tenemos a las 22 horas en Belum Artis, Historia Militar, que también de historia hay que vivir y conocer. Es decir, este conflicto del siglo XIX marcó el devenir de España durante el siglo XX y, por desgracia, en algunos aspectos veo que todavía seguimos en pleno siglo XXI. Si queréis conocerlo, hoy a las 22 horas en directo, la primera guerra carlista, con Daniel Aquillué, que hicimos con él un programa muy interesante sobre la guerra de independencia española. Y nada más, vas a por tu gorra roja. Perfecto. Putin va a salir escaldado, por Dios, por la patria y el rey. Murieron nuestros padres. Pues efectivamente, ese es uno de los lemas de los carlistas en su lucha por la vuelta a la tradición y al absolutismo. Bueno, después es cierto que, como todo en la vida, Florian, sabes que los carlistas evolucionaron y ahora son casi en algunos elementos socialistas, ¿no? Pues, bueno, voy a ver una cosa que dicen aquí. En el nuevo paquete aprobado ayer se menciona la unión de los territorios conquistados. Si Ucrania quisiera recuperarlos una vez formalizado esto, usaría armas nucleares. Claro, es lo que dije antes, es territorio ruso. Y al ser territorio ruso puede hacer el ataque preventivo que establece sus manuales operativos ante la invasión de la nación rusa. Cuando la integridad de la nación rusa se vea amenazada, se podrá usar armas tácticas. No, armas nucleares, perdón. Os voy a recomendar un programa que tenemos aquí en Belum Artis, que puede que os interese para el tema este. Es con Guillermo Pulido, con Willy Pulido.
de hace ya un tiempo, al comienzo de toda la guerra esta. Este es el programa que os recomiendo ver para entender la pregunta que acabáis de hacer sobre si atacan territorios rusos. Se llama El pensamiento estratégico ruso, teoría versus realidad en la guerra de Ucrania. Pues yo creo que ya podemos acabar y ir finalizando un poco el tema de hoy, que era esta noticias de actualidad. Si os gusta el formato, decírmelo, y días que tenga libre, así media horina o tal, me avanzo a hacerlos y hablar con vosotros en estas noticias Velum Artis o noticias BHM. Espero que os haya gustado el formato y hasta la próxima historia hablada. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velumartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.